Muy buenas tardes a todos. Son las 3:25 hora Bogotá, es decir, 4:25 hora Nueva York. En hace aproximadamente 25 minutos se cerró la sesión del día de hoy. Y bueno, como es costumbre de Finanzas Trading y junto con nuestro broker aliado Active Flores, vamos a ver la sesión de cierre el día de hoy. Una sesión bastante interesante atada al calendario económico y también, por supuesto, los resultados corporativos. Como sabemos, em, estamos en una posición en el calendario económico de varios resultados corporativos en las diferentes bolsas del mundo. Por una parte, en Europa me gustaría señalar que pues sí, la confianza del consumidor de Europa pasó de 0,4 a 0,9, un alza bastante importante. Sin embargo, los precios de importaciones y exportaciones se elevaron para Alemania, lo cual mantiene las presiones inflacionarias. De igual manera, la inflación el PPI para septiembre en Francia, o lo que significa básicamente los precios al productor, aumentan también la inflación y por otra parte, adicionalmente, pues los índices de precios al productor en su variación mensual para septiembre pasó de 1% a 1,7 en general. Esto apunta para un escenario altamente alcista en cuanto a la inflación en Europa, pero aún se mantiene pues el escenario activamente de una economía que se está recuperando. Adicionalmente a eso, no hubo más cosas que señalar en cuanto al calendario económico en Europa. Sin embargo, como podemos ver aquí, los sentimientos en su mayoría fueron negativos. Por ejemplo, en cuanto a los resultados corporativos, vimos, por ejemplo, Deutsche Bank, que tenía un resultado muy negativo en cuanto a su banca de inversión, pero bastante alcista en cuanto a pues, en la banca tradicional. Adicionalmente, Heineken, por ejemplo, reveló resultados el día de hoy mostrando unos resultados realmente decepcionantes, dados la dificultad pues bueno, hacer negociaciones en Asia, sobre todo, eh, reduciendo bastante los resultados que se esperaban. En general, hoy podemos ver cómo el continente europeo, la renta variable de Europa se situó en negativo. Igualmente también hubo un efecto contagio para el S&P 500 y para el Dow Jones, que pues yo lo explicaría mayoritariamente por los miedos que hay en cuanto a, pues, a la inflación, a las dificultades en la materia de suministros, en la cadena de suministros, por supuesto, que pues por ejemplo hoy tuvieron un resultado negativo contra los rendimientos del bono del Tesoro americano. Ese sería como un escenario para mí que explica el porqué de la renta variable negativa hoy en Estados Unidos. Adicionalmente a eso también hay resultados mixtos. Por ejemplo, hoy se revelaron los datos de McDonald's, GM y Coca-Cola. En general, registran sólidos resultados trimestrales, mientras que, por ejemplo, la Boeing refleja unos resultados realmente negativos. Entonces, digamos que hay sentimientos mixtos el día de hoy. También adicionalmente, por ejemplo, Microsoft Alphabet publicarán los ingresos trimestrales, publicaron, perdón, registros semestrales récord, junto con Twitter, después de, pues bueno, como sabemos, los resultados de publicidad, o bueno, las afectaciones en cuanto a las actualizaciones de privacidad de parte de Apple, no tuvieron un gran impacto pues, en sus resultados. Adicionalmente a eso, en cuanto al calendario económico para Estados Unidos, hoy tuvimos las solicitudes de hipoteca, pero más importante, los pedidos de bienes duraderos, exceptuando transporte en su variación mensual para septiembre, pasa de 0,3 a 0,4. Y cuando se ingresa el transporte en esta medición, la variación pasa de un 1,3% a menos 0,4%. Digamos que un escenario mixto por esa parte. Adicionalmente, dentro de las noticias que pues a mí me parecen más importantes en materia de política monetaria global, es por supuesto la decisión del Banco Central canadiense. Ellos mantuvieron la tasa de interés inalterada como se esperaba, pero modificaron y mencionaron que se iba a terminar el programa de compra de bonos. Entonces, actualmente lo que espera el mercado es que no haya una mayor oferta eh, bueno, de compra de bonos, sino que lo que van a hacer es ir comprando los bonos que se van a ir venciendo. Básicamente lo que está pasando con el QE en este país es básicamente mantenerse, ¿listo?
Adicionalmente, en Estados Unidos se revelaron los stocks de petróleo crudo con el cambio semanal. Pasan de 0,43 a 4,23, un escenario alcista para los stocks de petróleo crudo. Adicionalmente a eso tengo que mencionar, mm, perdón, que en horas de la tarde vamos a tener decisiones del Banco de Japón y también decisiones, bueno, resultados interesantes de precios de exportaciones e importaciones para Australia. El escenario hoy de Forex es un poco más movido que el día de ayer, ligeramente. Por ejemplo, hoy vimos como el yen japonés avanzaba fuertemente en horas de la madrugada contra las principales divisas, pero luego se dio rápidamente vuelta y pues al final no reportaron, a pesar de que fue un escenario alcista para el yen japonés, no se reportaron unas ganancias realmente sorprendentes. El dólar canadiense, por supuesto, con una menor oferta de dólares canadienses en el mercado frente a los anuncios del Banco Central canadiense, pues el dólar canadiense se apreció fuertemente. De igual manera, el dólar neozelandés y el dólar australiano actuaron positivamente. Por ejemplo, el florín húngaro también tuvo un movimiento bastante positivo el día de hoy. Y bueno, en general, dentro de las materias primas más fuertes, hay movimientos bastante bruscos frente al rand sudafricano, por ejemplo, que se depreció muy fuerte contra las principales divisas, pero en general el escenario fue mixto, no hubo muchos movimientos fuertes para el dólar americano y para el euro. La libra esterlina en su mayoría sí se comportó con un escenario negativo el día de hoy. Si nos vamos a las materias primas, bueno, de hecho aquí podemos hablar un poco más del índice dólar y el índice hora. Como les digo, no se movió prácticamente nada, una variación negativa del 0,06% para el dólar y una variación positiva de 0,6% para el euro. Materias primas, hoy tuvimos un movimiento correctivo. El oro y la plata crecieron ligeramente en 0,33 y 0,25, aprovechando el escenario de incertidumbre que hubo hoy en los mercados y el escenario negativo, pero también tuvimos movimientos bastante correctivos, sobre todo en metales industriales. El cobre y el platino corrigieron 2,34%, 2% para el platino. Brent y WTI tuvieron un movimiento correctivo bastante fuerte el día de hoy, cayendo por debajo de los máximos de 83, $86, más o menos en ambas referencias. En general, pues por supuesto los resultados del calendario económico que revelaron el día de hoy en cuanto a los stocks de petróleo crudo, digamos que le dan fortaleza a esa caída en los precios del petróleo, pero en general pareciera más un movimiento de que el mercado ya comienza a rechazar los altos precios que por los cuales se está atravesando. El gas natural continúa su tendencia alcista, apreciándose diariamente 2%. Aceite de calefacción y café, movimientos bastante bruscos el día de hoy en el orden del 2,84 y 3,63%, movimientos correctivos. De igual manera, también tuvimos movimientos alcistas que mencionar, maíz y trigo, es decir, todo lo que es agricultura se movió 2,74 y 1,23. También apreciaciones bastante fuertes. En general, un escenario mixto, no todo se movió negativamente y lo que se movió alcista se movió bastante fuerte el día de hoy. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, aquí sí estamos en una cuota realmente negativa. Yo vigilaría muy de cerca estos mercados porque en lo personal Bitcoin viene haciendo un ciclo que uno como analista, digamos que ya le tiene como la pista. Y es un ciclo en el cual llega a máximos históricos y cae muy fuerte, cae en el orden del 10, 15, 30%, y después vuelve y se recupera cuando los sentimientos del mercado van a estar álgidos. Entonces yo seguiría esto, a ver si esto es un movimiento continúa siendo un movimiento bajista y esto significa una oportunidad de inversión, o si se van a frenar ahí las pérdidas y vamos a continuar con un escenario positivo. En general podemos hablar de un escenario bastante correctivo en el orden de caídas del 9, 10%, en el mejor de los casos 3% para las mejores, para las criptomonedas más importantes. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido esta información y nos vemos mañana en el seminario de apertura, em, como lo hacemos de lunes a jueves. Muchísimas gracias, un saludo a todos y para finalizar me gustaría invitarlos a que se suscriban y a que le den like a estos videos para que les pueda llegar a más personas que estén interesados en los mercados financieros. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.